Esta sería la referencia del objetivo al que queremos llegar. Vamos a tener que hacer la parte de la animación, incluir nuestra iluminación, nuestra cámara, y después de esto explicaré ya el proceso para que hagamos un renderizado y podamos responder dudas que puedan surgir con esto. Tenemos ya creada nuestra perinola, que está generada de objetos de parámetros o primitivas. Tenemos nuestro disco, que sería nuestro piso. Ahorita que tenemos formadas el piso y la perinola, lo que voy a hacer es crear un hélice, helix, y este hélice voy ahorita a apagar los demás objetos, tanto el piso como la perinola. Y aquí yo tengo mi hélice. Y mi hélice ahorita está, si yo la viera desde la vista top o desde lateral, está, digamos, de pie, viendo frontal hacia la profundidad. Y yo lo que quiero es que más bien el plano en el que esté proyectada sea en el suelo, que esté acostada. Con esto yo podría modelar un resorte o demás. Y la voy a cambiar en el plano, selecciono la hélice y le doy clic y presiono, busco que esté acostada en X y Z. Entonces ahora si yo lo viera desde arriba, así está proyectada. Y voy a poner de referencia ahorita mi piso. Y voy a abrir el ángulo con el que concluye, que sería el ángulo de end radius. Vamos a darle unos 1000 centímetros. Vean, más o menos ahí. Y el ángulo final, que sea 0 centímetros, que llegue justo al centro. Y vemos esta espiral. Y ahora vemos que se está elevando, porque esta está luego pensada más para ir haciendo como un volumen, como un torbellino o un tornillo. Pero yo podría ajustar su altura de esta hélice. Entonces, dentro de las propiedades del objeto de hélice, voy a buscar la altura, que se está elevando 200 centímetros. Vean, yo lo podría elevar más. O si lo conservara en 0, está totalmente acostada en el piso, ¿no? Y ahorita equivale, como está en la coordenada 0, a la misma posición del plano del piso, que sería mi disco. Y lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a apagar ahorita la visibilidad del suelo y voy a recuperar la visibilidad de la perinola. Y a la perinola la voy a seleccionar, que esté seleccionado el objeto nulo que la está agrupando. Y yo dentro de tags voy a buscar una opción, aquí dice etiquetas. Y esto lo que me permite es agregar más condicionantes a mis objetos. Y en la primera sección que dice Animation Tags, hay unas que dice Vibrate, Target, Motion System, Align to Spline y Align to Path. Yo buscaré esta que dice Align to Spline. En el slang de Cinema 4D y en general de curvas y de 3D, a estas líneas planas se les conoce como splines, ¿no? O curvas. Entonces yo quiero agregar un alineado de spline. Y vean como ahorita la perinola aquí a la derecha se le agregó un tag, que sería un tag de animación. Y si yo lo selecciono en el panel de atributos acá abajo a la derecha, ahora sale Spline Path. A ese Spline Path yo le puedo agregar justo un spline, que en este caso sería mi hélice. La voy a arrastrar. Aquí, ojo, importante este paso. Si yo doy clic a la hélice y suelto, pues lo que va a pasar es que el panel de atributos me va a cambiar, ¿no? Me va a mostrar otra ventanilla. Entonces aquí más bien lo que tengo que hacer es un clic sostenido. Voy otra vez a seleccionar ventana del tag, activarla, la del tag de spline. Y ahora sí, el objeto que yo quiero arrastrar, que sería la hélice, la arrastro. Y aquí en donde dice Spline Path, yo puedo dejar caer esto como objetivo y se va a agregar. Y ahora lo que va a suceder es que yo a mi Spline Path, yo lo que puedo hacer es que la posición va a tener dos valores, 0 y 100, el inicio y el final, ¿no? El 0 y el 100. Y entonces si yo agarro y manipulo la coordenada de la perinola en sus coordenadas, por ejemplo, van a quedar condicionadas. Inclusive vean cómo yo ahora las coordenadas de la perinola, si yo quisiera manipular su posición en X o en Y, cuando las modifico, de todas maneras se regresan a 0 porque ahorita están condicionadas por un spline path, ¿no? Y ahora yo lo que podría hacer como un primer paso, inclusive ya puedo volver a encender mi piso, es que yo podría colocarla en un extremo al 100%. Y ahora sí manipular aquí en mi línea de tiempo. Por ejemplo, vamos a darle que dure 5 segundos. Mi línea de tiempo, aquí yo puedo teclear 5 segundos. Puedo ampliar mi time frame como mi encuadre del tiempo. Irme al segundo 0 y decir que en la posición
que está hasta este extremo, darle un keyframe, avanzar en la línea de tiempo, modificar la posición y poner otro keyframe, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es que la vamos a ver que llega, ¿no? Si sentimos que es muy rápido el movimiento, podríamos ajustar aquí el keyframe, alejarlo, que sea en 3 segundos. Y aquí lo genial de esto es que ahorita por la trayectoria, pues ok, yo ya la trayectoria está indicada por un spline, pero yo a mi perinola yo podría estar manipulando su rotación. Y la forma en la que yo me acercaría a esta animación sería también que, por ejemplo, al inicio de la línea de tiempo la coordenada esté, por ejemplo, en 0 de rotación, pero que cuando avance y llegue al final esté girando, ¿no? Habría que ver bien el sentido dependiendo hacia dónde va girando, que haga sentido la animación, pero vamos a ponerle, por ejemplo, menos 600 grados. Recuerden que pues, serían 360 grados un giro completo. Está girando ahorita más de un giro y va girando y se detiene, ¿no? Entonces podría yo darle menos 1200, vamos a ponerle, y vamos a ver cómo ahí va girando y se frena, ¿no? Entonces yo inclusive creo que el giro que ahorita es, vamos a ver, sobre su eje, ahí se detiene, ¿no? Entonces ahorita una animación muy sencilla, pues está girando y llega ahí y se frena, ¿no? Entonces ahora el reto aquí, como más manual, sería que a mí me gustaría que la posición final, cuando cae y esté en descanso, que su rotación estuviera así. Vamos a apagar ahorita la referencia del piso y vamos a girar un poquito, de hecho como más manual, yo creo, como de esta forma, ¿no? Que estuviese acostado, ¿no? Lo podemos ver contra, por ejemplo, las vistas. Y aquí, ¿no? Yo creo que esta vista, verla que esté acostado. Y entonces, ahora sí, estas rotaciones más bien, esta sería la posición final. Y aquí, unos segundos antes, que si estuviese la perinola elevada y se cae, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de cómo sería este movimiento. O sea, está ahí girando, girando, girando y se cae. A mí me gustaría que, o sea, cuando se caiga, de todas maneras, la perinola todavía diera un giro adicional, ¿no? Que cayera y que siguiera desplazándose, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal queda esto. Ahí va girando y ahí cae, ¿no? El movimiento ahí está un poco interrumpido. Ahorita estoy poniendo nada más como seleccionando momentos clave, pero la forma en la que yo manipularía la línea de tiempo de las rotaciones para hacerlo de una manera mucho más controlada es que yo podría darle clic derecho ahorita a este valor de rotación, que es el primer valor. Aquí, ojo, en estos valores de rotación voy a hacer una pequeña explicación. Dice HP y B en rotación, y esto quiere decir las coordenadas de rotación. Normalmente yo les podría cambiar aquí en el orden que digan X, Y y Z. El sistema de valor de rotación que usa Cinema 4D es Heading, Pitch and Banking. Que Heading, imagínense cuando un avión está avanzando hacia donde está apuntando. Imaginemos esta perinola, que la punta del avión fuera la punta de la perinola. Heading sería dirección, ¿no? De head, hacia dónde se está dirigiendo, heading to, ¿no? Entonces si yo volteo esto, está volteando hacia acá, hacia acá. Esa sería como la dirección heading. Pitching sería como, ahorita ya por lo que las coordenadas están modificadas, pero más sencillo, voy a mostrarlo desde un nuevo proyecto. Si yo creo una figura, heading sería hacia dónde está volteando a ver, heading. Pitching como asintiendo, como diciendo sí y no. Y banking sería a los laterales, ¿no? Como
como si estuvieses estirando tu cuello. Entonces ese es cómo se manejan aquí los valores de rotación. También podemos cambiar esos a X, Y, Z si les resulta como más cómodo, pero pues en general el estándar en Cinema 4D es así, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahorita el heading podría agarrar y darle un clic derecho, vas a ir un menú emergente y yo en animación, dice animation, le podría decir show me curve, show F curve, y me va a botar este menú del timeline. Y aquí pues justo yo veo que viene el movimiento muy continuo y aquí hay una curva que es lo que le hace ver como un poquito interrumpido. Pues yo creo que este lo podría eliminar. Y vamos a ver ahorita, por ejemplo, ahí va girando, se cae y gira y se frena, ¿no? O sea, y se desliza. Entonces creo que esa animación ahorita para mí está como muy básico ahorita para una primera práctica. Pero pues básicamente está girando sobre la trayectoria, cae y se sigue deslizando después de que se cayó y ya queda acostado. Aquí sí muy manual, ya encendiendo la trayectoria. Recordemos que la perinola aquí se está hundiendo en el suelo porque justo el eje de transformación está en la punta y al momento en el que la estoy acostando 90 grados pues se está hundiendo. Entonces aquí yo podría trabajar ya más una animación como más manual. Por ejemplo, la misma hélice yo podría ir haciendo un ajuste para que se vaya elevando. Y aquí un consejo para romper un mito de algo que pasa con este tipo de proyectos. Obvio hay que ser como detallista, cuidadoso. Si un personaje está caminando, que no se sienta que está patinando o que flota y tratar de emular esta física. Ahí viene un trabajo de observación, pero también un gran truco que usamos los animadores. Y en general esto aplica tanto para un render de una ilustración estática como un render en movimiento. Es que el encuadre nos puede ayudar a que yo ahorita podría medio disfrazar esto como este error que se está hundiendo. Lo que les digo aquí, la hélice, yo podría en Y ahí meter un keyframe y que avance. Y en teoría elevarlo, ¿no? Aquí, ahí. Y darle un clic, ¿no? Para que se vea. Ahí ya tendría que estar como elevado, que parezca que... Ok, ahí se hundió. Ahí es el contacto más o menos. Pum. Y se desliza. Y lo que podemos hacer es que también nosotros, pues por ejemplo, si desde acá, yo estoy viéndolo desde acá y es muy evidente cuando cae que se alcanza tal vez a hundir en el piso o que ahí no está haciendo contacto. Obvio yo, por ejemplo, ahí se alcanza a hundir en el piso, ¿no? Pero si yo lo estuviera viendo desde otro ángulo de visión que me favorezca, queda oculto. Eso pasa mucho en animación, solo que son cosas que justo nosotros tenemos todo el control de un framing, ¿no? De dónde colocamos la cámara y de qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces estos errores de geometría que se hunde realmente son algo muy común en producción, pero que se soluciona muchas veces. Obvio sí, siendo detallado y oye, eso se ve mal, pum, ¿no? Pero muchas veces se llega a disfrazar, por ejemplo, en animación con un motion blur, con que en ese momento la cámara ya cortó a otra toma o demás, ¿no? Entonces, esto se los digo como un consejo para que justo no lleguemos a este punto en el que la obsesión nos hace como súper detallar y dedicarle como 1000 horas a algo que tal vez, si yo hubiera ajustado unos cuantos ángulos torcido mi cámara, a lo mejor ya no era evidente, ¿no? Entonces tener en mentalidad también como ser muy eficientes, no por esto significa que seamos mal hechos, sino que también la calidad de la animación o de los proyectos que estamos haciendo sea acorde también al tiempo y a los presupuestos que tenemos, ¿no? Entonces ahorita justo para esto de ilustrar un proyecto, miren, yo creo que ahí va girando y nadie va a darse cuenta de ay, ahí hubo un frame en el que no se vio, miren, porque ahí ya me está dando la espalda, ¿no? Y más bien que sí se sienta el movimiento claro. Una última cosa aquí importante que quiero mostrar y lo voy a mostrar con la hélice. Si vemos, al final parece que se está deslizando, se siente como natural. Y esto para los que sean más usuarios de plataformas como Premiere o After Effects, nosotros eso en estos programas se llamaría una llegada suave, ¿no? Un easy in, ¿no? Un suavizado de llegada, que por default lo que hace Cinema 4D es activarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí en hélice, en el tag más bien de la perinola,
donde está la posición que va de 0 a 100, si yo viera en animación la curva Show F-Curve y viera la curva en el timeline, vean cómo está suavizada, no es recta. Por default Cinema 4D su sistema va a hacer que los keyframes que creemos estén con aceleración y desaceleración, pero yo los puedo cambiar a linear, que es este icono de aquí, y eso va a hacer que la animación ya sea más recta sin suavizado. Entonces miren, va a ir a una velocidad constante. Ya no se sintió ese frenado, que ahorita sí nos beneficiaba porque se siente más natural, ¿no? Entonces podemos, era solamente un ejemplo, le voy a dar control Z y vamos a verificarlo. La curva, ahí está, ¿no? Y yo estas los puedo manipular y hacer más pronunciadas las velocidades. Es un tema un poco ya más avanzado para cuando sigamos viendo animación, pero va a influir mucho en el resultado de nuestro proyecto. Entonces esto sería respecto a la animación. Tenemos nuestra puesta en escena, que nos restaría agregar algo de iluminación y también una cámara, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo aquí con la cámara sería lo siguiente, que yo al momento en el que le doy clic a crear una cámara, se genera una cámara. Yo doy clic a este icono de aquí para que lo que esté ya en ese momento sea manipulando la cámara. Voy a hacer un ejemplo. Si yo me alejo, ahí está mi cámara, y si le doy clic ya estoy viendo a través de la cámara. Y por ejemplo, va a ser un poco vertiginoso por el movimiento, pero yo podría a la cámara agregarle también un tag. Después de animación vienen los tags de cámara, y hay uno que se llama... Ok, no, este sería Look at Camera, que sería más bien que los objetos siempre estén volteando a ver a la cámara. Más bien en Animation Tag, Target era lo que estaba buscando, un objetivo, se lo estoy agregando a la cámara. Y ahora sí, aquí donde dice Target Object, quiero que la perinola sea el objetivo. Y vean cómo la cámara va a ser muy bailarina ahorita, pero va a estar siguiendo al objeto. Entonces nosotros podríamos hasta hacer primero que la cámara esté en cierta posición, y que cuando la cámara, cuando ya va a caer el objeto, manipular las posiciones de la cámara, sus rotaciones también, y que cuando cae tal vez tengamos un close-up, ¿no? Igual método keyframes, y por ejemplo el resultado sería esto, ¿no? La cámara sigue a la perinola, se va a agachar y se acerca para finalizar, ¿no? Entonces tenemos ahí una animación muy básica de 5 segundos. Y pues lo que nos restaría ahorita, por ejemplo, si yo pusiera un cielo físico, tal vez vamos a ver cómo luciría. Está muy oscuro, muy quemado. Podría, pero tenemos sombras, ¿no? Podría mejor meter o al cielo, vamos a cambiarle ahorita la hora. Vamos a ver por acá. 18, y obvio vamos a meter como ahora sí unas luces más personalizadas. Las alejo, una luz por aquí, una segunda luz con otro tono. A lo mejor esta luz va a tener vamos a darle un poco más de iluminación. Ahora sí habíamos dicho que a nuestro piso le queríamos encender el reflejo, que acá lo teníamos activo, y pues ir iluminando, ¿no? Inclusive estas luces yo podría decirle que me proyecten una sombra suave. Vamos a ver qué tal. Pues ahí una luz dura ahí proyectada, y que nos quedará una escena como esta, ¿no? Y que esto ya lo pudiéramos procesar ahorita a un primer render. Entonces este sería un primer ejercicio. Voy a hacerle ahorita ahí un save para guardar. Esta sería la referencia del objetivo al que queremos llegar. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.